él se mete un poco en decir que las normas morales... Pero lo interesante es esto, es decir, según Mises, esos partidarios de la ética a priori tienen como este lema: Fiat Justitia Pereat Mundus. Mises tenía una formación clásica muy buena, citaba en latín, en griego cada tanto. Esto quiere decir que sea o que se haga justicia y que el mundo perezca. ¿Ven la idea que tiene de la ética y de la justicia, que él llama a priori? O sea, la idea es, mira, hay que hacer lo que es justo, aunque el mundo desaparezca. Y Mises, por supuesto, no acepta eso. ¿Qué me venís con hacer lo que es justo, aunque desaparezca el mundo? Yo buscando un poco esto el otro día, lástima que no lo traje, pero encontré en internet, creo que es un artista que hizo una obra que tiene como piedras, que yo en el medio le puse la frase, ¿no? Fiat Justitia et Pereat Mundus. En fin, se ve que él tiene esa idea. Justicia. Qué bueno que era artista. Y lo que venga. ¿No? Vale. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que él va a terminar diciendo, no? Él va a terminar defendiendo, dice que, bueno, la ética finalmente no puede eludir la cuestión, lo que él llama la ética eudaimonística, la cuestión de que el ser humano obra por su propio interés, ¿no? Y que, por lo tanto, y acá hay un punto, una acción es siempre un medio para un fin, y por lo tanto nunca puede ser moralmente calificada sin relación con ese fin. Esto como que el fin justifica los medios. Él pone esa frase diciendo que ha sido siempre mal interpretado, porque por supuesto que Mises no defiende lo de que el fin justifica los medios en el mal sentido del término, sino que lo que eventualmente, como obramos por nuestro bien, y si ese es nuestro objetivo, una acción, qué sé yo, si la querés, es como si, yo lo interpreto así, ¿no? Si la querés llamar buena, es porque conduce a ese bien. Si no, mucho sentido no tiene. Incluso lo cita acá a Epicuro, un griego en este caso. Sobre la idea de que los vicios, o los supuestos vicios que no producen consecuencias negativas para otros, no deberían ser considerados vicios. O sea, ¿cómo puede estar mal lo que no hace daño? Y finalmente, lo que dice, ¿no? Que estas éticas intuicionistas, ¿no? Como que hubiera valores independientemente de las consecuencias de las acciones que recomiendan, son irreconciliables con el método científico. Dice Mises, acá con científico se refiere a la praxeología, a la teoría económica. Dice entonces que para la persona que reconoce esto, no puede haber una moral válida por sí mismo. Esa persona que reconoce, ¿no es cierto?, que las normas o las conductas o los comportamientos serán buenos o malos, dependiendo del resultado, de a dónde me conducen, dice que primero quiere investigar por qué se le dice que eso es bueno o malo. ¿Y por qué quiere decir qué consecuencias produce ese tipo de acción? No puede rechazar lo que se reconoce como beneficioso y razonable simplemente porque una norma dice que es inmoral. Una norma cuyo sentido y propósito no se le permite investigar. ¿Ven lo que está criticando? No podemos aceptar que lo que yo me doy cuenta que es beneficioso y razonable, el ejemplo podría ser ese, ¿no? Como un sistema social. Si la economía de mercado yo me doy cuenta por motivos científicos, digamos, que es beneficioso y razonable, no puedo aceptar que sea inmoral. Y encima me dicen que es inmoral porque está mal, y no me dicen por qué está mal. O sea, hay como valores desconectados
Por eso, cuando habla de norma, ¿a qué se refiere? ¿A la ley? a la norma moral. Entonces dice, el mercado es inmoral. El sistema capitalista es inmoral. Y entonces él termina, dice que esa persona que no acepta eso, que no acepta esa ética intuicionista a priori, cuyas normas son válidas porque sí, su principio, su eslogan, no es que haya justicia y que el mundo perezca, sino, fíjense qué curioso, fiat justitia ne pereat mundus. O sea, esto en latín significa que sea la justicia, que haya justicia para que no perezca el mundo. Con lo cual, una de las cosas que nos está diciendo Mises... Creo que es una frase de Hegel. Ne pereat mundus. Creo que es una contestación a algo que puede ser, puede ser. Yo, ahí sí que no sé. Él la termina, o sea, es como si fuera, como no cita a nadie, que es como si él lo... Si nunca pone las notas al pie de nada. Le parara, claro, el fiat justitia et pereat mundus, y entonces le cambia la palabrita en latín, ese ne significa para que no, pero queda bien en latín, en castellano significa bastante. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que uno, a ver, ¿qué es lo que está rechazando? Una pretendida justicia que vaya en contra de lo que es útil para la vida de las personas, de lo que funciona bien. Porque en el trasfondo de Mises hay lo siguiente, ¿no? Le pongo un poquito qué es lo que le dice a Rothbard y lo critica. La verdad que él se esfuerza mucho por decir que la economía, la fraseología, no emite juicios de valor, no es ética. Yo no digo que es lo bueno y que es lo malo. Yo lo que te digo es que eso que estás implementando no funciona. O sea, yo lo que te digo es que vos querés implementar, por ejemplo, control de precio del pan para que todo el mundo pueda comprar pan barato. Bueno, yo lo que te explico es que el resultado no va a ser que todo el mundo va a poder comprar pan barato. Punto. No digo ni que el control de precio es bueno, malo, ni que nada. Ahora, como vos me decís que te interesa que todo el mundo, y además no vos me decís, la gente en general quiere poder comer pan, si vos me preguntás a mí, ¿cómo podemos hacer para que todos o cada vez más gente pueda comer pan? Bueno, capitalismo, mercado libre, etc. Pero no porque es bueno, moralmente bueno. Claro, pero ¿de dónde saca el fin? Y bueno, ¿qué es eso? La gente quiere comer. A ver, ¿qué vamos a hacer? Por eso Mises dice, el liberalismo es el liberalismo como ideología, dice, ya es una ideología que asume que la gente en general prefiere vivir y no morirse, comer y no sé, tener bien. Asumimos eso. Ven que ni siquiera quiere entrar en la discusión de cuál será el bien humano. ¿Qué es eso? La gente quiere vivir, comer, y el socialismo no, para eso no sirve. Entonces, no me vengas a criticar el capitalismo en nombre de la justicia. Porque qué cosa absurda es esa de que haya justicia y que se venga todo abajo. Pero entonces, él lo que está criticando es eso. Y además, esta idea de que estas éticas, digamos, no científicas, por una parte tienen un origen ajeno a la utilidad del ser humano. Entonces son, qué sé yo, de origen religioso o místico. O que esos derechos podrían venir... Perdón, no, me estoy confundiendo con una cosa que quería decir después de Rand. Lo que sí quería decir acá es esto, es decir, él en algún momento, en otro libro, Teoría e Historia, si no recuerdo mal, le da un cierto, ¿cómo diríamos?, un cierto reconocimiento a la tradición del derecho natural, porque reconoce que hay un cierto elemento de razón que dio origen a lo que él llama el racionalismo moderno. Es decir, al final que nos guiemos por la razón y no por prejuicios y supuestas cosas que están totalmente desvinculadas del bien humano. La crítica que después le hace Rothbard a Mises, ¿no?,
un discípulo de él, que por supuesto, en cuanto a economista, está básicamente de acuerdo, tiene sus diferencias, bueno, siempre pasa. Pero en esta materia de ética, porque Rothbard vuelve a su modo a recuperar la tradición del derecho natural y critica a Mises su utilitarismo, ¿no? La discusión es un poquito larga, pero básicamente lo que le dice es que finalmente no se pueden evitar juicios de valor a la hora de defender una sociedad libre o una economía de mercado. Y Rothbard empieza a poner ejemplos, ¿no? Incluso pone un ejemplo que es interesante, ¿no? ¿El pelirrojo? Bueno, el pelirrojo medio dramático, es si la mayoría quiere matar pelirrojo. Con esto de Mises que dice... No, pero está bien esa crítica, pues la primera crítica que le hace es tu crítica al intervencionismo de mercado es que una intervención lleva a otra intervención y al final terminamos en una tiranía que la cual nadie quiere. Sí. Ahora, ¿qué pasa con las intervenciones que no tienen efecto acumulativo? Exacto. Por ejemplo, deportar a todos los pelirrojos, Exacto. o matar a todos los judíos, Sí, etc. sí. El que lo hace sabe perfectamente que eso puede tener un efecto económico, va a tener un efecto económico puntual, pero no importa, el beneficio subjetivo de liquidar a los judíos o de deportar a los pelirrojos es suficiente. Exacto. Para él, el beneficio psíquico, si vos querés, de ver el mundo privado de pelirrojo. Claro, y la crítica a Mises es que vos no tendrías nada para decirle. Claro. Medio dramático. Nada. Este es el tema. Es decir, a un tipo que conscientemente supiera las consecuencias, como dice Miguel, económicas con él, de matar a los pelirrojos, y la mayoría decide hacerlo, no habría... ¿Qué decir? ¿Que está mal? Esa es la crítica que se le hace a Jeremy Bentham. Bueno, claro, porque Bentham Mayor felicidad para el mayor número, ¿no? Es complicadísimo. El problema de toda teoría utilitarista. Claro, entonces ese utilitarismo es... Bueno, ya que citaste a Bentham, hay un filósofo político que es cura encima, se llama Ronheimer, no sé si escucharon hablar de Martin Ronheimer. Es un tipo muy interesante, ¿no? O sea, muy austríaco en economía. Y él dice que el utilitarismo de Mises, aunque Mises diga que es utilitarista, que lo suyo no es utilitarismo. El utilitarismo es ese de Bentham y que sé cuánto, y que Mises es otra cosa. Está muy interesante. Es un libro que está en castellano, hay varios ensayos de él, creo que se llama Mercado, Capitalismo y Ética Cristiana, algo así. Y tiene varios ensayos, unos justamente sobre el utilitarismo de Mises, ¿no? Que empieza elogiando a Mises, diciendo nadie conoció mejor y más profundamente la naturaleza de la economía de mercado que Ludwig von Mises. Punto. Y desde el punto de vista económico él está totalmente de acuerdo, pero esta fundamentación de ética utilitaria le parece que ni siquiera Mises es consistente, o sea, es como si, corriendo un poquito las cosas, Mises no es un utilitarista clásico, es otra cosa, es un tipo que defiende, si queremos hablar de una ética, algo que es conforme a lo que al ser humano le resulta conveniente, según lo que el ser humano es. Bueno, un puntito abajo, porque ¿qué dice Ronheimer? Dice, Mises, y lo cita, Mises dice que el mercado, si bien es una cosa artificial, es decir, no artificial, es un producto humano, no es artificial en el sentido de que cualquier organización da igual para la cooperación humana. Y si no da igual, es porque somos de una manera y no de otra. Porque la realidad es de una manera y no de otra. Entonces, y Mises reconoce eso parece Bastiat, digamos, la realidad es como es. Y vos, además Mises dice muchas veces, ¿no? Que si uno quiere lograr un objetivo, ¿qué tiene que hacer? Ajustarse a la realidad tal cual es, a las condiciones, tanto de las personas, como de la sociedad, etcétera, del mundo que es un mundo de bienes escasos, etcétera. No, pero el otro ejemplo que quería poner de Rothbard es el ejemplo de Suiza, porque podría suceder que una política que normalmente criticamos, como es una política, por ejemplo, de subsidio al agro, a la actividad agropecuaria, y la criticamos, Mises, porque genera mayor pobreza relativa o menos desarrollo, etcétera, etcétera, se aplique deliberadamente. Por ejemplo, parece que en Suiza a alguien se le ocurría aplicar eso. ¿Para qué? Para que
la zona rural no se industrialice y urbanice tan rápido. O sea, queremos una Suiza rural. Francia también. Al precio de ser un poco más pobres. Claro, queremos, serán todos los suizos los que quieren eso. Uno podría ir por ahí, ¿no? Decirle, che, queremos. Aramo, dijo Quito, qué sé yo, queremos todo. Pero supongamos esa rota, que la verdad, ¿qué le podría decir a ese intervencionismo? Que conscientemente toma una medida que sabe de lo que desde otro punto de vista sería un perjuicio. Es decir, menos desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es este. Ahora, Rothbard me parece que muy inteligentemente, cuando recupera adopta la tradición del derecho natural, sale al cruce de malos entendidos. Es lo que yo decía antes, los malos entendidos están siempre al lado del entendido. Derecho natural, primero, claro, la tradición del derecho natural se desarrolló durante siglos bajo influencia teológica, no surgió, pero sí se desarrolló, o sea, si uno quiere, viene de los griegos y los romanos. Entonces, parece que apelar al derecho natural implica apelar a una visión exclusivamente religiosa, como que los seres humanos tienen derecho porque Dios se los dio, y además, encima, no entendemos bien qué derechos tienen. Lo que pasa es que está escrito en un lugar, como por ejemplo, qué sé yo, la Biblia, que tenemos esos derechos. Nadie los ve ni entiende de qué se tratan, pero dice eso. Y Rothbard me parece que dice muy bien, eso no es la tradición del derecho natural. Claro que muchos partidarios del derecho natural fueron religiosos, pero varios de ellos se dieron cuenta que la cuestión del derecho natural era algo que podía fundamentarse a partir del análisis del ser humano, de su naturaleza. Incluso si pensamos que Dios no existiera, es decir, arrancamos, Grotius fue uno de esos. Arrancamos, digamos, por ver cómo el ser humano es, qué tipo de bicho es, qué necesita para su plenitud humana, y qué es entonces lo que podemos considerar propio de todo ser humano y que lo justo es respetar. Si el ser humano, y en general toda la realidad, fue creada por un ser absoluto, bueno, en principio no viene a cuento acá. Eso en todo caso podría ser otro tema, podría ser una especie de pregunta sobre un tema metafísico, sobre la fundamentación de, como decía Leibniz, por qué hay cosas en lugar de nada, y dentro de eso uno podría decir, bueno, ¿y tiene algún fundamento metafísico el derecho? Y bueno, finalmente, si hay un creador, las cosas proceden de una especie de razón divina y tienen un sentido. Pero sea de lo que sea de eso, no nos exime a ninguno de nosotros de analizar la realidad con nuestras propias capacidades. O sea, si de última la realidad tiene sentido porque procede de una razón, a los efectos prácticos nuestros que queremos conocer la realidad, no tenemos más remedio que recurrir a nuestras facultades de conocimiento, el sentido, la inteligencia, el pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Entonces, sí, muchos defensores del derecho natural fueron teólogos, pero hablar de derecho natural no implica fe, teología, incluso, según algunos autores, y Rothbard te recuerdo, podría incluso hablarse de derecho natural desde una perspectiva agnóstica o atea. Lo único que hace falta es que reconozcamos que el ser humano es de una manera y no de otra, y que las necesidades, que el modo de obrar y desarrollarse del ser humano es según lo que es y no según lo que no es, por decirlo así. Entonces, con esta base, a Rothbard no le interesa, me parece a mí, desarrollar una moral, es decir, una teoría del bien humano integral o de la felicidad. No es Aristóteles, no es Tomás de Aquino, no es Axel Weishaupt. Le interesa una ética política. Es decir, de nuevo, ¿qué es lo político? Y es ese ámbito, por supuesto, de la convivencia, etcétera, pero es el tema de qué es lo que yo puedo exigir.
tema de la fuerza, de nuevo, es crucial, el tema de la ley, el tema del gobierno. Entonces, desde esta perspectiva que para él es y un naturalista, establece Rothbard esta idea de que nadie puede, entonces, es lo que está permitido hacer y no hacer. Bueno, lo que no está permitido hacer es meterse con el otro, dañar al otro, su vida, sus cosas, etcétera, etcétera. Esto es lo que se ha dado en llamar principio de no agresión. Después vamos a mencionar a Rand también, la autora. Dice lo siguiente: ¿cuándo se justifica entonces el uso de la fuerza? Solamente se justifica el uso de la fuerza para defenderse de una agresión o eventualmente para restaurar un orden de justicia conculcado. ¿Sí? Una represalia por un daño que me hicieron o para defenderme. Nunca se justifica el inicio de la fuerza agresiva contra el derecho. Y Rothbard cree que este principio es como la piedra angular de todo el edificio de la teoría política. ¿Por qué? Dice, bueno, si siempre está mal iniciar la fuerza contra un ser humano inocente que actúa pacíficamente, que no viola los derechos de nadie, entonces, ¿no? ¿Qué cosas, qué instituciones serán justas y aceptables? ¿Qué leyes serán justas y aceptables y cuáles no? Rothbard deriva de ahí, como decía Rayo, la postura de que el Estado no solamente... El Estado obviamente es un monopolio al que la mayoría de la gente adhiere por adscripción, como decía Rayo, y por lo tanto él sostenía que directamente eso era inmoral como institución, porque violaba este principio, ¿no es cierto? El Estado se impone por medio de la fuerza, te obliga, por ejemplo, te cobra impuestos, y por lo tanto esto era inmoral. Claro, uno podría decir, che, yo puedo decir que el Estado es inmoral porque se me impone por la fuerza y me saca... Ahora, ¿puede funcionar una comunidad sin Estado? Lo que decía, me pareció que Juan Ramón decía en un momento que todos los liberales coinciden en hacer el Estado lo más pequeño, limitado posible. La discusión es entonces bueno, es práctica, hasta dónde llegamos. Pero, bueno, yo creo que el asunto de Rothbard es bastante más radical. Por momentos, aunque él no se queda en eso, pero parece más a lo de esto, de que se haga la justicia y perezca el mundo. Dice, esto está mal, esto está mal. Lo que pasa es que enseguida te va a decir que no es cierto que sin Estado no puede subsistir la sociedad. Es decir, no es cierto que sin monopolio la comunidad humana no podría organizarse. Sí, en realidad es más sin gobierno monopólico, dice. Bueno, por eso, si el gobierno no es un monopolio, entonces llamamos son gobierno. empresas que prestan servicios. Exacto, entonces, ahí fíjense cómo hay un tema, ¿no? Por eso digo, yo creo que está bien hablar de ética en la tradición del derecho natural, si es que la expresión no confunde, como Bastiat, por ejemplo, etc. Pero como los dos tipos de argumentos son importantes, ¿no? En el fondo, muchas de las objeciones que son supuestamente morales contra un sistema, en el fondo son de tipo consecuencialista, que dice, che, pero no anda, che, pero produce pobres, che, pero produce miseria, ricos, que más ricos. Es decir, no es un argumento, fíjense, yo casi no encuentro gente que me diga, mira, estoy en contra de la economía de mercado porque esto de la libertad, de que cada uno, por ejemplo, trabaje de lo que le guste, no estoy de acuerdo. No, estoy en contra de la economía de mercado porque es un sistema que excluye gentes, por ejemplo. ¿Eso es una objeción ética? Y no, en el fondo no. Es una discusión sobre cuál es la dinámica de un sistema. ¿Cómo tiende a funcionar una economía organizada bajo la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de asociación, de iniciativa, etcétera? No es una objeción ética. Si uno cree que es una objeción ética, ya le está concediendo que el mercado realmente funcionaría así.
¿Se dan cuenta? Es decir, cuando uno dice, no, el mercado es inmoral, ¿por qué? Porque es un sistema en el cual los ricos se hacen cada vez más ricos a expensas de los pobres. Esa a ver, no es así, no es ese el sistema. ¿Por qué decir que pasa eso? Entonces, en Rothbard y en estos autores están las dos cosas. Hay muchos intentos por mostrar cómo funcionaría una sociedad sin monopolios. Siempre es difícil esto, ojo con esto, ¿no? Cuando uno dice, mirá, hay que respetar la libertad, entonces dice, bueno, está bien, entonces si no hubiera el Estado, ¿cómo sería la cosa? ¿O qué pasaría? Y nosotros a veces caemos en la tentación de querer justificar hasta el último detalle cómo sería el mundo, hasta el final, si fuera libre. La verdad que no sabemos, la verdad que sabemos, no se sabe nada. Y entonces, ¿por qué queremos una sociedad libre? Además de porque es justa si no sabes cómo va a andar. O mejor dicho, ¿hay algún argumento, llamémosle así, consecuencialista, es decir, por los resultados, que uno podría esgrimir para defender una sociedad libre, más allá de que es justa? Si cuando me preguntan puntualmente, no sé qué va a pasar, por ejemplo, yo digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Que cierre el Ministerio de Educación, que todas las leyes educativas sean derogadas y que cada uno y cada familia, cada comunidad, cada gente, ustedes si quieren forman un instituto y se acá te van a enseñar esto, lo otro, y que cada uno vea lo que le gusta hacer. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Yo qué sé. Pero, ¿qué es lo que podemos decir? ¿No? Bueno, podemos decir varias cosas. En ese sentido, Bastiat es genial, ¿no? Primero, ojo, las cosas buenas que existen, ¿existen porque nos interesan y porque son buenas o porque el Estado las obliga? Por ahí él dice, bueno, hay gente que ha llegado a creer que como qué sé yo, el Estado se ocupa del arte, la cultura, la educación, si no lo hiciera, entonces volveríamos todos al alfabetismo. Claro. Quiere decir que no nos interesa nada, lo cual es contradictorio, porque si a vos lo que decís es que por liberar la educación te preocupa que nos volvamos todos burros, entonces quiere decir que la educación te interesa. Lo único que estamos diciendo es que ese proceso educativo se realice de un modo libre, aprovechando los talentos y las iniciativas y las miles de cosas diversas que hoy no existen porque nos imponen un único modelo, en beneficio de todos, y que se puedan adecuar a las necesidades y deseos de cada uno. Entonces, el interés por lograr esos objetivos, si no está en las propias personas, ¿por qué está en el Estado? Esto es como con la solidaridad. Uno dice, sí, está bien, vos sacás el estado de bienestar y que ayude el que quiere. ¿Y quién va a ayudar? Pero yo en general me encuentro que cuando hago este argumento, a todo el mundo le preocupa lo mismo. Entonces digo, che, confío, creo que todos los que están preocupados, eso sí ayudaría, ¿no? Y además, es difícil que existiera una institución como el estado de bienestar si no hubiera en una sociedad al menos un mínimo de conciencia de que hay que dar una mano al que está mal. Claro. Entonces la discusión utilitaria es que ese sistema es un sistema, digamos, no solamente de derroche de recursos y que trae todo tipo de consecuencias negativas en nombre de ayudar, que alguna ayuda presta, se puede negar, sino que, como decía Bastiat, ¿no es cierto?, la pérdida de la libertad termina afectándote personalmente y en tu criterio, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad acostumbrada a no actuar por sí misma, la gente acostumbrada a actuar por sí misma, termina creyendo que no puede. Entonces, terminamos creyendo, fíjense, casi de modo mágico, que hay una cosa llamada Estado todopoderosa, ¿no? Que si no hiciera las cosas que hace, nos quedaríamos sin nada. Sin salud, sin educación, sin ayudar al que lo necesita. Entonces, digamos, estos argumentos, ¿no? Dicen, che, el Estado lo que hace, ¿cómo lo hace? ¿Con qué recursos? Y con los que producimos nosotros. Ah, o sea que no es que nos faltan recursos. ¿No? ¿Qué te faltan? ¿Ganas? No, yo la verdad que me preocupa. Bueno, entonces, ¿no crees que por ahí un sistema de libertad generaría formas más creativas de lograr esos objetivos? Claro, cuando te dicen cómo sería, no sé cómo sería, la verdad, no sé. El futuro no conoce nadie.
pero sí puedo ver que los incentivos y las condiciones están puestas para un posible progreso que hoy está fundamentalmente impedido y que no nos damos cuenta, porque como decía Bastián, ¿no? Tenemos lo que se ve y no lo que no se ve. ¿Cómo sería esa sociedad donde se liberaran las energías creativas, solidarias, empresariales, etcétera, etcétera? Ahora, es cierto que igual uno puede decir, bueno, fenómeno para todas esas cosas, muy lindo, pero la seguridad, qué sé yo, no sé, la defensa, la frontera, bueno, ponele, me parece que es lo que dice Rayo, no qué sé yo, dejémoslo y después vemos. Les digo de paso, por ahí seguramente muchos ya lo saben, que yo sepa el primero que se le ocurrió que la seguridad es un servicio que podría prestarse no monopolísticamente. Un señor belga, Gustave de Molinari. Un amigo de Bastián. Exacto. En la asamblea estaban juntos. Escribió ese artículo que se llama Sobre la producción de seguridad en 1849. Una cosa genial, ¿no? El tipo dice, che, acá hay varias cosas para ver en ese artículo. Primero, como que todos los economistas están de acuerdo en que los servicios tienen que ser privados. Hemos decaído. Sí. Pero dice, pero esta gente se detiene ante el servicio de seguridad. Dice, acá no quieren sacar las conclusiones que saca la economía política. Dice, ¿por qué los servicios tienen que...? Da argumentaciones puramente praxeológicas, diría Mises, ¿no? Es decir, ¿por qué los servicios tienen que ser privados? Bueno, en beneficio del consumidor, ¿no? Porque así los productores están obligados a competir y por lo tanto forzados para que les vaya bien a hacer lo mejor posible, con mejor calidad y más barato. En cambio, donde aparece un monopolio, ¿qué tenés? Un servicio que es de peor calidad y más caro. Monopolio definido como privilegio legal. Exacto, monopolio definido como está prohibido que otro haga eso. Claro, El monopolio no es que haya uno que hace algo, ¿no? Soy el único que tiene fábrica de zapatos en la Argentina. ¿Eso es un monopolio? No. ¿Puede otro poner la fábrica de zapatos? Sí. ¿No la pone? Bueno. Por algo será. ¿Será que no es tan fácil hacer los zapatos buenos que yo hago y al precio que hago? Pero además, ¿pueden los argentinos comprar zapatos fabricados en toda parte del mundo? Supongamos. Entonces, monopolio está prohibido. Está prohibido que otro haga eso. Y entonces dice Molinari, bueno, claro, tan esencial es este servicio de la seguridad, porque sin seguridad te quedas sin nada, te roban, te matan, se acabó, todos los otros derechos. Tan esencial es este servicio que uno está dispuesto, ¿no?, a hacer cualquier cosa con poder asegurárselo. Y incluso estos que dicen que todos los servicios deben ser privados en beneficio del consumidor, acá dice se detienen y dicen, bueno, no, esto no. Pero él dice que se puede hacer el mismo análisis. ¿Por qué la justicia es cara, lenta, mala calidad, etc.? Pues es un monopolio. Monopolio en el sentido ese, se puede entrar. Hay que recurrir a eso, ¿no? La policía también es carísima, qué sé yo, te roban igual. Pero che, eran 20 metros de la comisaría, ¿cómo puede ser? Mala risa. Entonces, y además dice una cosa muy curiosa, ¿no? Él dice que esta justificación del monopolio político termina trasladándose al sistema económico. O sea, él lo dice así, fíjense. Una vez que se justifica, o sea, la época de las monarquías, de ahí supuestamente el origen del poder era divino, dice él. Sí. En la época de las monarquías, o sea, donde el servicio de seguridad se ofrecía de modo monopólico, ¿qué es lo que empezó a proliferar? Bueno, los monopolios, o sea, toda la época del mercantilismo, se refiere a una monarquía relativamente moderna, ¿no? Ahora, cuando las monarquías empezaron a entrar en desgracia, por ejemplo en Francia, y empieza a ponerse de moda otro sistema político, que es la república. ¿Qué es la república? Él lo llama, fíjense, el comunismo de la seguridad. ¿Por qué? Claro, porque a la monarquía la llama el monopolio de la seguridad. Y a la república la llama el comunismo de la seguridad, porque es un sistema comunista. O sea, es un sistema donde la producción de seguridad es una empresa estatal. Los medios de producción de seguridad están en manos del Estado, un sistema comunista, de la comunidad.
Ahora, ¿qué es lo que dice él? Y bueno, esta idea es la que abona ahora, de alguna manera, no diría el éxito, no recuerdo qué palabra, pero el éxito del socialismo, digamos así. Porque si el comunismo es bueno para producir seguridad, ¿por qué no es bueno para producir cualquier otra cosa? Y si los monopolios eran buenos para producir justicia y seguridad, ¿por qué no son buenos para producir cualquier otra cosa? Entonces, se acaba la era de los monopolios, por lo menos en cuanto a la justificación, y viene la era del socialismo. Y esta asociación entre democracia, ¿no?, política y socialismo económico, que a veces nosotros los liberales nos parece contradictoria, ojo. Mucha gente dice, soy partidario de la democracia y del socialismo. Ah, bueno, la democracia es un sistema liberal, el socialismo... Ojo, no está tan mal, ¿eh? La democracia y el socialismo no está tan mal. ¿Qué es la democracia? Entendida de esta manera que la criticaba Molinari. Bueno, es un sistema donde el servicio de seguridad, justicia, las leyes y qué sé yo, son producidas por la comunidad, la asamblea o sus representantes. Es decir, es un sistema, como decía, el comunismo de la seguridad. Y el socialismo es el comunismo de todas las demás cosas. Más bien habría que pensar que hay una cierta tensión, como decía Molinari, entre la defensa a ultranza por razones de justicia y por razones, digamos, de utilidad de todos los servicios privados y de un servicio que sería excepcional, de modo comunista. Hay una cierta tensión, si uno quiere, ¿no? Bien, o sea que dentro del liberalismo uno se puede divertir también. Si les gusta este asunto, hay un autor bastante polémico dentro de las huestes liberales que se llama Hoppe, Hans Hermann Hoppe, que escribió un poco en esta línea, en un libro que se llama Democracy, the God That Failed, la democracia del Dios que falló. Es un poco esta línea, dice, sí, la democracia es un tipo que es anarquista, digamos, anarcocapitalista. Dice, bueno, si hay que vivir bajo un gobierno, es preferible la monarquía antes que la democracia. Chan, eso puede ser lo más antiliberal que hay, ¿no? Así que digo por eso, si quieren divertir con literatura liberal, hay esas cosas también de estas peleas, digamos, de bandos. Perdón, pero Sí. aparte, en una monarquía los bienes públicos son propiedad privada del monarca. ¿No? Bueno, él dice que la monarquía es un gobierno privado, porque en una monarquía se supone, pero bueno, esto parece una idealización, que lo que es de los ciudadanos es de los ciudadanos, o sea, el rey no es el dueño del reino, no, se supone. La Sino reina de Inglaterra es dueña de toda la tierra. Por eso digo, se supone que el rey es dueño del gobierno, tiene sus tierras y es dueño del gobierno, o sea, tiene la jurisdicción, tiene dentro de su territorio manda él, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es del ciudadano es del ciudadano. Por ejemplo, el rey le podría cobrar impuestos, lo cual puede decir, ¿qué quiere decir? Que eso es tuyo, pero el 10% me lo tenés que dar. Históricamente es medio, por ahí en muchos casos un poco idealizado esto de que, bueno, en una monarquía se respeta a rajatabla la propiedad privada de todo el mundo y el rey es el que monopoliza el gobierno. Y el pueblo no participa del gobierno porque es de la casa real y lo sucede su hijo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que el dueño de esa empresa que produce seguridad, justicia, qué sé yo, que se llama gobierno. En fin, qué sé yo, pero en muchos casos seguramente, o sea, imaginemos una monarquía medio feudal, bueno, ¿qué tanta propiedad privada tienen los que están ahí? ¿O cuánto despojo de propiedad hay entre el verdadero ocupante, trabajador y el titular de la tierra, que es el señor feudal, ¿no? Sí. No, que lo que yo había escuchado al respecto, que me había llamado mucho la atención, era que en una monarquía uno podía ver a ese rey Sí. a quien tributaba, o sea, a quien uno le daba el 10%. Y cuanto más opulenta era la vida de ese señor, uno más se inclinaba. En cambio ahora es un ente abstracto que es el Estado. Bueno. Entonces uno paga impuestos para algo que no... Pero lo ves crecer, ahí está la indignación. Sí, yo creo, esto
mi opinión, ¿no? Yo creo que ahí hay un puntito que está interesante para pensar, que es este. Es cierto, pero habría que trasladarse y vivir en una de aquellas monarquías. Que Claro. por ahí estamos un poco idealizando y simplificando, pero me parece que hay un punto que vale la pena prestar atención. Está claro que el gobierno son ellos y no nosotros.